Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con nuestro culto en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Salmo 108, 1 y 5. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra enaltecida tu gloria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de adorarte y glorificar tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que recibas este culto como muestra de adoración hacia ti. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 111. Dice de la siguiente manera: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias nuevamente, Señor, porque sabemos que tú te haces presente en cada una de la vida de tus hijos. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que en estos momentos tú estás con nosotros y de una manera muy especial, Señor, queremos pedirte para que tú sigas fortaleciendo nuestra vida espiritual, sigas tocando nuestros corazones, Señor, para que haya ese avivamiento que necesitamos para levantarnos, Señor, y seguir sirviéndote como solo tú te mereces. Te rogamos que nos ayudes a cada uno de tus hijos para poner todo el empeño que hay de nuestras vidas, Señor, para poder servirte. Te agradecemos, Señor, en esta mañana porque sabemos que tú te agradas de lo que nosotros preparamos para ti. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar el tiempo para compartir nuestras gratitudes en este momento.
Vamos a orar por las gratitudes. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente, Señor, estamos delante de tu divina presencia. Ahora dándote muchas gracias, Señor, por las bendiciones que tú derramas en cada una de las vidas de nosotros. Gracias porque sabemos que en todo momento, Señor, tú siempre estás pendiente de todos nosotros. Aunque nosotros no merezcamos nada de ti, Señor, tenemos la seguridad y la certeza de que tú siempre está tu mano poderosa en nuestras vidas. Te pedimos por las gratitudes que fueron expuestas, Señor, delante de tus divinas manos, y que sabemos que siempre somos ricamente bendecidos. Seguimos confiando en tu poder, Señor, en tu palabra, y sigue con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios es nuestro Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis.
¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. Gracias a Dios porque nos permite estar este domingo 6 de diciembre y proclamar su palabra. Vamos a tener nuestra Biblia a la mano. Decimos nuestra proclama de la Iglesia Bautista Maranata, que dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la esperanza que me comprometo a seguir. Es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nada me impedirá hacerla parte de mi vida. Y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Mis hermanos, Marcos, discípulos de Cristo, nuestra serie de sermones de los domingos. El texto lema, Marcos 1:17, y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Hoy nuestro texto básico en la Escritura está en Marcos 12, versículos 18 al 27. Y el texto básico, Marcos 12, 24, que dice la palabra de Dios: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? El título de sermón, mis hermanos: la iglesia siempre celebrando. La iglesia siempre celebrando. El propósito que me gustaría que tuviéramos en nuestro corazón es que cada uno de nosotros nos regocijemos en el Señor siempre. Celebremos, hermanos. Celebremos con gozo el nacimiento de Cristo. Celebremos su vida. Celebremos su sacrificio y su muerte. Celebremos su resurrección. Siempre mantengamos la celebración con gran gozo y alegría. Vivamos la plenitud de vida en Cristo, que es celebración. Y un día glorioso, y por los siglos, celebraremos todos juntos los redimidos de nuestro bendito Señor, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén, amén. Ese es mi deseo que tengamos en nuestro corazón siempre, hermanos. Siempre celebremos. La iglesia de Cristo, hermanos, siempre celebrando, porque Dios así nos hizo, nos creó para celebrar. Es por eso que celebrar en adoración, celebrar con gran júbilo y alabanza al único Dios verdadero, juntos aquí y ahora en este mundo. No importa que no estemos en el templo, pero ahí estamos llegando hasta tu casa. Junta a tu familia y juntos ahora y en este momento, demos toda la honra y alabanza, sabiendo que un día glorioso estaremos todo el pueblo de Dios, allá en el cielo, con todo el pueblo y nación, adorando y en la presencia santa a nuestro buen Dios. Dios bendiga mientras estamos aquí y ahora en la iglesia. Aunque no estemos en el templo, pero estamos en la iglesia. Los hijos de Dios redimidos celebramos. Por lo tanto, celebremos con gozo el nacimiento de Jesucristo, el Mesías prometido. Celebremos con su vida santa y sin pecado. Celebremos su sacrificio y su muerte, que fue voluntaria por amor a nosotros. Celebremos su resurrección, porque nos confirma la victoria de la vida sobre la muerte. Celebremos su resurrección, porque como Cristo resucitó, también nosotros lo haremos, por lo que celebremos al Señor siempre, mis hermanos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te celebramos, Señor. Has escuchado las palabras que brotaron de lo profundo de mi corazón y junto con la iglesia que has redimido, te celebramos, mi Señor. Bendícenos, protégenos, Señor. Y está con nosotros, fortalece nuestras vidas. Permite que llevamos el mensaje de salvación a otras personas. Gracias, Señor, porque nos has cuidado y nos has preservado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Este pasaje, el bíblico que vamos a tener hoy, Marcos 12, del 17 al 28, nos lleva nuevamente a un enfrentamiento planificado por los religiosos enemigos de Jesús. La razón estaba en que Jesús nunca dejó de enseñar y de señalar el error y denunciar el pecado.
Siempre estaba ahí el Señor presto para señalar el error y denunciar el pecado. Ahora les corresponde al grupo de los saduceos. Consideremos uno de los debates que Jesús tuvo con los saduceos acerca de la resurrección. Este pasaje, Marcos 12, 17 al 28, nos habla de ello. Su importancia queda subrayada, no solo por el hecho de que los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Marcos, lo narran, sino que, porque si no existiese la resurrección, el cristianismo, mi hermano, no tendría nada que ofrecer a este mundo. Sería un montón de ritos, reglas, etc. Pablo lo expresó perfectamente en su carta, allá en la primera carta a los Corintios, que al texto dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esa es palabra de Dios, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y nos la deja para que confirmemos la resurrección de Cristo. Además de todas las señales y veces que se apareció en forma física a los discípulos. Por lo que, mis hermanos, celebremos la resurrección de Cristo. Hoy celebremos y hasta la eternidad celebraremos, mis hermanos. Pero ¿quién eran este grupo llamado saduceos? Los saduceos eran una secta muy selecta del judaísmo, pero entre sus filas se encontraban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Por ejemplo, la familia del sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos. Desde el punto de vista político, normalmente colaboraban con el Imperio Romano, lo que les permitía conservar sus comodidades y privilegios. Esta era una de las razones por las que no eran tan populares como los fariseos. En cuanto a sus creencias, solo admitían la autoridad del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, y pensaban, los primeros 5 libros de la Biblia, y pensaban que habían sido dados para regular la vida de los hombres aquí en la tierra. Que hay algo de cierto, pero no es toda la verdad. De hecho, negaban que hubiera otra vida fuera de lo que se vive en esta tierra. Y ridiculizaban la idea de la resurrección. Tampoco creían en que el hombre tuviera espíritu, o que existieran los ángeles, o la vida eterna. Por esta razón, tuvieron también numerosos enfrentamientos con los apóstoles, después de que el Señor resucitó y el inicio de la iglesia. Podemos verlo allá en Hechos 4, 1, 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos, resentidos en que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Luego Pablo, ¿se acuerdan allá ante el concilio? Hechos 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y entonces hizo ahí una discusión entre fariseos y los saduceos. Podemos decir que eran los liberales o racionalistas del antiguo judaísmo. Y puesto que disfrutaban del poder y las riquezas, este mundo estaba bien para ellos y no necesitaban esperar ninguna otra vida. Hoy es fácil encontrar personas como ellos. Sus características básicas siguen siendo las mismas. Eliminan al cristianismo de todo lo sobrenatural. Lo único que están dispuestos a conservar son algunos discursos sobre ética y moral que les resultan interesantes. Solo aceptan aquellas que pueden comprobar con sus 5 sentidos y por lo tanto rechazan la escritura que haya sido inspirada por Dios. Todo el ámbito de la verdad se reduce a lo que el hombre puede verificar con sus sentidos, convirtiéndose así la razón humana en juez supremo de la verdad, los llamados racionalistas. Creen que este universo se ha creado a sí mismo por un Big Bang, algunos dicen, ¿verdad?
y se rige por procesos naturales sin que Dios tenga nada que ver. Y por supuesto, descartan toda idea de que exista un Dios que alguna vez se haya interesado o intervenido en la historia de la humanidad. Es por eso que este tipo de personas no tienen nada de alegría y gozo, no tienen nada que celebrar. No celebran el nacimiento de Cristo, no celebran su vida. Para ellos la Navidad es meramente comercial y en el mejor de los casos una temporada bonita o romántica. Y nada más. No experimentan la alegría de la vida de Jesús, por lo que su sacrificio y muerte es menospreciado. Por lo tanto, no heredarán la vida eterna. No hay para ellos resurrección. Qué triste, pero así han elegido vivir ellos. Por lo que nuestra tarea es mostrarles la alegría, la gran celebración que hace el nuevo hombre en Cristo y su iglesia, honrando y glorificando al Dios Todopoderoso, único en toda perfección y santidad, que vino a este mundo para dar vida a todo creyente, porque Él bajó del cielo, se humanó, se hizo semejante a nosotros los hombres y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura, para darnos perdón de pecados, otorgándonos la paz para con Dios, regalándonos la vida nueva y eterna. Es por eso que celebramos, hermanos. Celebremos, iglesia. ¿Por qué celebramos? Porque Jesucristo es nuestro Señor. Hermanos, en primer lugar consideremos, celebremos con la palabra de Dios. Vamos allá a Marcos 12, versículo 24, que es nuestro texto básico. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Repito, Marcos 12, 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Para conocer la resurrección, mis hermanos, debemos de conocer lo que de ella nos habla la Escritura. Y no es que necesitemos ser expertos intérpretes en la Biblia, pero sí debemos saber que la Escritura, y más para esas personas que buscan contender, ¿verdad? Ellos deben de acudir a la Biblia, que es la verdad, y el único libro que habla del Señor Jesucristo con verdad. Pero sí debemos de saber que la Escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios. Y aunque ellos lo nieguen, pueden comprobarlo, porque la Biblia es perfecta, es inerrante, es inspirada por Dios. Que si la leen con sinceridad delante de Dios, van a ser llevados a la verdad por el Espíritu Santo que está en la palabra de Dios. Hermanos, el Señor Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí, refiriéndose a la Escritura. Por lo que si queremos saber de Jesús, vayamos a la palabra de Dios. Mis amados, celebremos y gocémonos porque tenemos la bendición de la palabra poderosa, la palabra de Dios, la cual, como ya sabemos, nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Por lo que la palabra de Dios la tenemos y debemos de apreciarla, debemos de amarla, guardarla en nuestro corazón, leerla ávidamente, como que de ella dependiera la vida eterna, mis hermanos. Dice el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Debemos de leer la palabra de Dios, pues en ella encontramos que así dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, nuestra fe nace, crece. Esto es sumamente importante. Cuando celebremos es porque sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto de Jesús. Porque el cristiano celebra el nacimiento extraordinario del Rey Mesías, Jesucristo, el ungido de Dios. La palabra de Dios nos enseña la extraordinaria vida de Jesús, su vida llena de amor y de obediencia, mostrando glorioso su ministerio aquí en la tierra, lleno de gracia y de verdad.
Jamás la tierra fue pisada por tan único y extraordinario ser, capaz de transformar a la humanidad, iniciando desde tu corazón, cuando se lo entregas a Él. Cada corazón, cada uno de nosotros, sus discípulos, hombres y mujeres, es por lo que celebramos, hermanos. ¿Y qué decir de su sacrificio y muerte? Es por lo que celebramos, por su sangre derramada. Fuimos redimidos, fuimos limpios, fuimos comprados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo que su muerte inmerecida, ya que con ella se dio en ofrenda por todos nuestros pecados y rebeliones. No merecíamos que Él tomara nuestro lugar, sin embargo lo hizo, hermanos. Muerte cruel en la cruz del Calvario, donde fue traspasado su cuerpo, sufriendo el oprobio y desprecio de sus enemigos, que creyéndolo vencido, al morir, pagó la deuda de todos nosotros, pues sufrió el abandono y la ira de Dios, cayó sobre sus hombros, dice la palabra, demostrando con ello el gran amor por ti y por mí y por cada uno de los seres humanos. Y aunque el enemigo de las almas y sus enemigos creyeron que con la muerte estaba derrotado, no, mis hermanos, el Señor resucitó. Por eso celebramos la resurrección. Jesús resucitó dejando a la muerte sin poder. Por eso es que celebramos, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron fue hecho, dice la palabra de Dios. Es por eso que celebramos y la palabra de Dios, la Escritura, nos revela esa verdad. Nos revela esa verdad. De ahí lo importante de leerla, de meditarla en ella, porque cuando lo haces parte de tu vida, la evidencia bíblica te respalda, mi hermano, te da convicción. Cierto que sientes bonito y hay gran gozo cuando nos hablan de la Biblia, pues es verdad, pero cuando tú solo te llevas el alimento a tu propia vida, es algo sin igual. Es como cuando estás enfermo y sabes que tienes que comer, pero no tienes apetito. Y te acercan tus medicinas y el alimento que es necesario para tu recuperación. Sabes que si lo comes te fortalecerás, pero no hay nadie junto a ti para que te lo dé. Solo tú y la charola con el alimento y las medicinas. Cuando decides tomar tu alimento y tomar tu medicina, eso es principio de tu recuperación. Los demás dirán, ya está recuperando, ya está, come solo. ¿Sí se han fijado eso? Hoy, que no podemos congregarnos, hermanos. Mi hermana, no podemos congregarnos por la cuestión de la pandemia. Pero te invito a que comas tú solo. Abre la palabra de Dios, aliméntate de ella diariamente. Sé sano, alimenta tu hombre interior, fortalece al hombre nuevo en Cristo. Mis queridos hermanos, mi oración diaria es que demos lugar a la palabra de Dios todos los días. Es lo que nos mantendrá fuertes, bien nutridos espiritualmente. Sé que hay muchos distractores, pero hoy más que nunca, hoy cuando no tenemos la oportunidad de reunirnos y de oír la palabra de Dios a través de los estudios en escuela dominical, o cultos de oración y estudio bíblico, o predicaciones en cultos presenciales, donde con gusto nos saludábamos y veíamos con alegría a los hermanos. Cuánto añoro esos momentos. Pero me gozo y les insto a celebrar la palabra de Dios. La palabra de Dios en nosotros, que la proclama sea una realidad en la vida personal y familiar de todos ustedes. La palabra de Dios, dice nuestra proclama, contenida en este libro, es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir. Es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nada me impedirá hacerla parte de mi vida. Y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí, hoy en casa, para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén.
Esa es nuestra proclama, mis hermanos. No es mera teoría. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Debemos de grabar profundamente en nuestros corazones la reprensión que el Señor les hizo a los saduceos. No sea que nosotros mismos caigamos en errores terribles por el desconocimiento de la palabra. Esforcémonos en conocerla y enseñarla también a otros. Hoy la enseñanza en primer punto es esto. No seamos como los saduceos religiosos y poco conocedores de la verdad, que se atrevieron a enfrentar a Jesús desafiándolo sobre la resurrección. Al hacerlo, estaban cuestionando la veracidad del mismo Hijo de Dios, del Dios verdadero, del Todopoderoso. El apóstol Pablo lo dijo, que sin resurrección vana es nuestra fe. Sin Cristo, vana es nuestra fe. Y todo esto por desconocer la Escritura. Jesús le respondió en Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras? ¿No erráis por esto? ¿Porque desconocéis las Escrituras, las ignoráis? Hermanos, vayamos a la Escritura y hagámosla parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, vayamos a Marcos 12:24. Voy a leerlo completo el texto. Entonces respondió Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Consideremos en esta la misma respuesta del Señor que da a los saduceos. Jesús le respondió también con otra pregunta para que los saduceos estuvieran recapacitando por tal atrevimiento que hicieron. Dudar o no creer en la resurrección, bien dice la Escritura, es piedra angular, como allá decía el profeta Isaías, allá en Isaías 28, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio y el cordel a nivel de justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Podemos leer también Efesios 2, 20 al 22. Y el propio Jesús, decimos lo que les refirió a los fariseos y a los herodianos. ¿Se recuerda la semana pasada? Allá en Marcos 12, 10 al 11, dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La resurrección, mis hermanos, de Cristo es la cabeza del ángulo. El Señor lo dijo a los saduceos, erráis porque ignoráis el poder de Dios. Y el poder de Dios fue que resucitó al Señor Jesucristo. En segundo error, hermanos, de los saduceos, era que ignoraban el poder de Dios. Al igual que los materialistas de hoy en día. Ellos creían que Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Esto les lleva a rechazar todas aquellas enseñanzas sobrenaturales de la Biblia, incluida, por supuesto, la resurrección. Para ellos, Dios no puede crear un orden de cosas diferentes de lo que vivimos aquí. Y si ha de haber algún cambio, este será debido a los esfuerzos del hombre por mejorar el mundo. Lo cierto, mis hermanos, el mundo no pinta nada bien. Este mundo está corrompido. Es un mundo caído y su fin está próximo. Por lo que nuestra esperanza está en Cristo Jesús, en Cristo resucitado. Por lo que sus hijos, los hijos de Jesús, solo esperamos en su poder, en el poder de Dios. Y Él ofrece hoy mismo cambiar tu vida. El Señor Jesús está dispuesto hoy mismo a cambiar tu vida. Jesús desea cumplir en ti su promesa de vida nueva y de vida eterna.
Por lo que hoy celebramos. Celebramos su nacimiento profetizado, ya cumplido. Hoy diciembre es mes de celebración, tradicionalmente, pero ya sabemos que el cristiano siempre es de celebrar. Tenemos mucho que celebrar. Y nos unimos en estas fechas en especial para celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo. No celebramos la fecha, como hemos dicho, celebramos el acontecimiento. Por eso celebramos. Hoy celebramos entonces el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Deseamos que todo el mundo pueda celebrar la verdadera Navidad, que Cristo nazca en su corazón, que le abran su corazón. Él está dispuesto a entrar en sus vidas. Celebremos entonces el nacimiento profetizado y cumplido. Celebremos su vida en esta tierra, la cual vivió para salvarnos. Celebremos su sacrificio y su muerte consumados, las cuales fueron necesarias para saldar la deuda tuya y mía que teníamos con Dios. Teníamos esa deuda con Dios pendiente, la cual era el pago, la muerte. Por eso el Señor Jesucristo se sacrificó y murió por ti y por mí. Logrando con esto darnos vida y paz para con Dios. Ya no más enemistad, ni muerte, ni separación, pues Cristo ha resucitado. Y por eso, porque Él vive, nosotros también viviremos. Todo esto lo sabe el Espíritu de Dios y le es revelado a la iglesia. Es por eso que allá en Apocalipsis, casi el último versículo, dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Amén. Es por eso que tenemos mucho que celebrar, hermanos. Celebremos el poder de Dios. Celebremos la resurrección de Cristo, nuestra resurrección. Jesús le contestó también en Marcos 2:25 a los saduceos, cuando resuciten, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Porque ellos le decían ahí una narración, ¿verdad?, de quién iba a ser esposa la que se casó con 5 maridos en la tierra, un ejemplo que ellos pusieron. El Señor Jesucristo explicó que el mundo de la resurrección no sería simplemente una continuación de esta vida. Muchos han imaginado que la vida en el cielo conservará las mejores cosas que hay aquí en la tierra. Esto es una de las razones por las que cada religión hace una descripción diferente del paraíso. En las religiones antiguas, algunos imaginaban como un extenso campo de caza. Otros como un lugar lujoso donde cada hombre va a tener lujos y placeres. Otros, como los musulmanes, piensan que según se decida, ¿verdad?, o que hayan obrado ellos en vida, tendrán un buen número de mujeres vírgenes para ellos. Pero todas estas interpretaciones son erróneas, porque no tienen en cuenta lo que la Escritura dice. Ellos ignoran la Escritura y el poder de Dios. Por lo que la Escritura dice y el Señor Jesucristo explicó, Dios va a crear un orden nuevo de cosas, en el que los problemas de la tierra serán definitivamente resueltos. Ya no habrá más muerte, dolor, ni temor, ni llanto. Todo será diferente. Y es imposible imaginárselo, hermanos, porque será infinitamente mejor de cualquier cosa que hayamos podido conocer y experimentar aquí en la tierra. Va a ser mucho mejor. Y entre las cosas que el Señor Jesucristo explicó que cambiarían, estaba el matrimonio. No debemos olvidar que el propósito fundamental aquí en la tierra, desde el Edén, fue el proveer continuidad a la raza humana, sirviendo también para amar, para dar consuelo y protegernos y apoyarnos mutuamente el hombre y la mujer. Pero en la nueva creación no existirá esta necesidad, pues Dios será en todos y para todos. El Señor cubrirá todas nuestras necesidades. Estaremos alabando y glorificando su nombre. Por lo que respecta a seguir reproduciéndose, ya no será necesario, porque ya no habrá más muerte. Por esta razón, el Señor dijo que seríamos como los ángeles, en los cuales los saduceos tampoco creían, porque nunca moriríamos y tampoco nos casaremos, dice la palabra. Otro aspecto importante que también cambiará
tiene que ver con nuestros cuerpos, hermanos. Es importante aclarar esto, porque muchos piensan en la resurrección como un volver a la vida, como la reconstrucción material del cuerpo terrenal. Y pensando en esto, se enfrentan con un sinfín de preguntas para los que no encuentran solución. ¿Qué ocurrirá con aquellos cuerpos que fueron desgarrados o deshechos por explosiones, o cuyos cuerpos fueron calcinados o incinerados y sus cenizas guardadas en un nicho, o fueron desparramadas a los cuatro vientos? ¿Quién razona de esta forma no ha comprendido el cuerpo de resurrección, tal como nos enseña el Nuevo Testamento? Aunque se identifique de algún modo con el cuerpo terrenal, será un cuerpo diferente, hermanos. Un cuerpo resucitado, nuevo, glorioso, por el poder de Dios. Por lo que celebremos el poder de Dios. Nos dará cuerpos nuevos, glorificados. Esto nos enseña que solo los hijos de Dios, quienes la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo, conocemos esto. Por lo que celebremos el poder de Dios, hermanos. Miren lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 54. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por lo que el pueblo de Dios, su iglesia, hermanos, tenemos mucho, mucho que celebrar. Dice el Señor en Marcos 12:26, ¿no habéis oído? Por último, el Señor iba a responder con las mismas escrituras cuando ellos habían hecho esta pregunta. Para ello utilizó una historia sacada del Pentateuco, que los saduceos conocían muy bien. Cuando Jehová se reveló a Moisés en la zarza que ardía, ¿se recuerdan allá en el monte Oreb? Esta zarza no se consumía. Le indicó que su relación con Abraham, con Isaac y con Jacob tenía permanencia. Era y sigue siendo actual, y que no se había interrumpido por la muerte de los patriarcas. Éxodo 3:6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aunque todos estos hombres habían muerto cientos de años antes de que Moisés naciera, sin embargo, Dios seguía manteniendo una relación viva con ellos. Y es por eso que nos dice, la palabra de Dios no nos dice, yo fui su Dios, sino dice, yo soy el Dios de ellos, dando a entender que ellos estaban vivos. Y Cristo deduce de este hecho que puesto que hay vida después de la muerte, necesariamente tiene que haber también resurrección, porque la existencia humana plena requiere la unión del cuerpo y el alma. Además, la resurrección, vamos a tener un cuerpo glorioso, glorificado, y nuestra alma. Además, la resurrección es una necesidad absoluta de Dios de cumplir su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob y a nosotros, sus hijos. Porque no hemos de olvidar que Dios se comprometió a bendecirles en diferentes aspectos que ellos nunca llegaron a ver antes de su muerte. Pero la resurrección hará posible el pleno cumplimiento de estas promesas. Por lo que celebremos la fidelidad de nuestro Dios, hermanos. La iglesia, el pueblo de Dios, tenemos mucho que celebrar. Celebremos el poder de Dios. Celebremos su fidelidad a su palabra. Celebremos su fidelidad a sus promesas. Celebremos el nacimiento de Jesús. Celebremos con gozo en este tiempo, pese a la pandemia y sus efectos. Cristo ya nació en nuestro corazón. Celebremos la vida que Cristo nos ha dado, llena de gracia y de verdad, de perdón, de amor y misericordia. Por lo que celebremos y esforcémonos, renovémonos nuestra manera de vivir, glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos, mis hermanos, celebra con tu vida.
el sacrificio de Cristo y su muerte, ya que nuestro Cristo se ofreció en nuestro lugar, pagando nuestra deuda, librándonos del pecado y de la muerte, por lo que celebremos el sacrificio y muerte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y como broche de oro, hermanos, celebremos su resurrección, porque viviremos eternamente con Jesucristo, dador de vida nueva, de vida eterna. Mantengámonos en el camino de la resurrección que nos lleva a vivir por el poder de Dios. Confiemos, un día Cristo nos levantará de los muertos, transformará completamente nuestra vida, dándonos un nuevo cuerpo y una nueva vida en un mundo mejor. No nos movamos de la línea que Cristo nos ha marcado, ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, celebremos cada día vivir en el poder de nuestro Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.